Hablemos de las conversiones al judaísmo, tema polémico. En muchos de los vídeos de este canal, mucha gente me escribe preguntando o comentando sobre lo mismo. ¿Cómo puedo convertirme al judaísmo? ¿Por qué cada vez que me intento acercar a una comunidad judía, me rechazan? Bueno, voy a intentar explicar en este vídeo cómo entendemos los judíos el asunto de la conversión y también voy a explicar cómo funciona este proceso y quién no puede o no debería convertirse al judaísmo. Empecemos por lo más sencillo. ¿Quién no puede o no debería convertirse al judaísmo? No debería convertirse al judaísmo una persona que piensa que por convertirse al judaísmo va a repentinamente tener éxito en su vida. No debería convertirse al judaísmo una persona que piensa que Dios lo va a bendecir de manera automática. Sí, yo sé que esto para muchos podría parecer absurdo, pero les aseguro que hay demasiada gente dando vueltas por aquí que está convencida de esto. Ser judío no es ser sinónimo de ser exitoso y rico. Así que si alguien quiere convertirse al judaísmo para eso, mejor que vaya a buscar el éxito a otra parte. No debería convertirse al judaísmo una persona que lo único que quiere es venir a vivir a Israel, porque Israel es un país moderno, primermundista, pujante y económicamente estable. No debería convertirse al judaísmo, y de hecho en este caso su conversión tampoco sería autorizada por nadie, una persona que cree que Jesús es el Mesías y como el pueblo judío es el pueblo de Jesús, se quiere convertir al judaísmo para ser parte del mismo pueblo que su Mesías. Luego también hay algunas autoridades rabínicas que piensan que está prohibido convertirse para casarse, porque lo interpretan como si fuese una especie de matrimonio de conveniencia. A mí esto no me molesta. Y como yo no soy rabino y puedo de hecho opinar de lo que me dé la gana, opino que si se quieren convertir para casarse, háganlo. No veo ningún problema en convertirse al judaísmo por amor. Yo opino que una persona que se convierte al judaísmo para casarse, ya esta conversión implica un reconocimiento de la identidad cultural y religiosa de tu pareja y por tanto no veo en ello absolutamente ningún problema. De hecho, el que se está metiendo en problemas soy yo. Entonces, ¿cómo funciona el tema de las conversiones al judaísmo? En la época bíblica, la conversión al judaísmo era principalmente territorial, puesto que la identidad judía era territorial. Si alguien quería ingresar al pueblo de Israel, lo más lógico, rápido y sencillo era mudarse e irse a vivir a la tierra en la que vivía el pueblo de Israel. Esto es lo que hace, por ejemplo, la conversa más famosa de la Biblia, llamada Ruth la Moabita. Quiere ser parte del pueblo de Israel y se muda junto a su suegra a la tierra de Israel. Así de sencillo, sin proceso de conversión ni nada. Pero a medida que nos adentramos en el mundo del judaísmo rabínico, vemos que este proceso se comienza a complicar un poco. Ya en la época del Segundo Templo de Jerusalén, cuando el judaísmo rabínico asomaba la cabeza, se empezaron a distinguir entre dos tipos de conversos. El Ger Tzedek, traducido generalmente como el prosélito de justicia, y el Ger Toshav, traducido popularmente como el prosélito de la puerta. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? El Ger Tzedek es aquel converso que por voluntad propia, y aclaro, por voluntad propia, porque en el judaísmo no está aceptado el proselitismo, decide voluntariamente, como dije, ingresar a ser parte del pueblo de Israel. Una vez tomó esta decisión, debe pasar por un proceso largo que implica el estudio de las fuentes y la aceptación del cumplimiento de las 613 mitzvot, que son los 613 mandamientos que tiene el judaísmo. Y de esta manera, una vez finalizado el proceso, se transforma en un judío más. En cambio, el Ger Toshav, el prosélito de la puerta, es un goy, no judío, que si bien quiere ser parte del destino del pueblo de Israel y vivir entre judíos, decide no pasar por un proceso formal de conversión al judaísmo. Puede vivir entre judíos, pero tiene que respetar lo que se conocen como los 7 preceptos de Noé. Y de esta manera se convierte en un Ben Noach o en un Noágida. Pero este es otro tema y aquí no vamos a hablar de eso porque no terminaríamos nunca. Hoy en día esta diferencia prácticamente no se utiliza y el término ger, converso o prosélito, hace referencia al primer caso, al Ger Tzedek. Es aquella persona que decide convertirse al judaísmo plenamente y aceptar el cumplimiento de toda la Torá y de todas las mitzvot con todo lo que ello implica. A diferencia de otras religiones que sueñan con que la gente vaya a tocarles la puerta para pedir la conversión,
El judaísmo se lo toma un poco más en serio y es un poco más estricto a la hora de aceptar postulantes para iniciar este proceso. Por ejemplo, el Talmud, en uno de sus tratados, dice que cuando un postulante viene a pedir ser aceptado en el proceso de conversión al judaísmo, lo primero que hay que hacer con él es intentar convencerlo de que quizás no es una buena idea. Qué extraño, ¿no? En realidad no tanto. Según el judaísmo, el pacto que hizo Dios con Israel no tiene una cláusula de exclusividad. De esto ya hablé en otro vídeo, lo pueden ir a ver aquí, en donde explico que se puede ser justo fuera del judaísmo y que de hecho los justos de todas las naciones tienen su lugar en el mundo venidero. Por tanto, para ser justo y alcanzar la plenitud, no solamente no es necesario convertirse al judaísmo, sino que además es preferible no hacerlo. ¿Por qué? Porque si aceptamos que hay dos pactos, uno con Israel y otro con las demás naciones, primero tenemos que ir a ver qué es lo que Dios le exige a cada una de las partes firmantes en ese acuerdo, en ese pacto. Y aquí viene la gran revelación. A Israel, a los judíos, se les exige el cumplimiento de 613 mandamientos. En cambio, a los no judíos, a las demás naciones, al resto de la humanidad, se le exige únicamente el cumplimiento de 7 mandamientos. Son los mandamientos de Noé, y aquellos que los cumplen son llamados justos entre las naciones, noágidas, bnei Noach, los hijos de Noé, y con eso ya tienen asegurada su parcela en el mundo venidero. Por eso, según el Talmud, antes de aceptar a un postulante en el proceso de conversión, hay que explicarle que siendo goy, no está obligado a cumplir, por ejemplo, el Shabbat, pero siendo judío sí. Que siendo goy, no está obligado a respetar las normas alimenticias de Kashrut, pero siendo judío sí. Por eso, y esto ya lo dije en aquel vídeo, ser judío, la elección de Israel, no solo no conlleva privilegios de absolutamente ningún tipo, sino que implica muchas más responsabilidades y obligaciones, puesto que es mucho más fácil ser justo fuera de Israel que dentro de Israel. Ok, si a pesar de todo esto, un postulante sigue queriendo convertirse al judaísmo porque quiere ser parte del pacto entre Dios y el pueblo de Israel, porque necesita cumplir con los mandamientos, porque quiere ser odiado por los antisemitas, no, esto mejor no. En este caso, el judaísmo está abierto para esas personas. Para esas personas existe un proceso formal de conversión al judaísmo. Una persona que no nace dentro del seno del pueblo judío puede pasar por un proceso de conversión al judaísmo, de tal manera que cuando lo culmine, esa persona sea exactamente igual de judía que aquellos que nacieron dentro del pueblo de Israel. ¿Y cómo se hace? ¿Dónde se hace? ¿Con quién hay que hablar? Hay que ir a hablar con la comunidad judía local del lugar en el que viven. De hecho, en la actualidad existen 3 corrientes principales religiosas del judaísmo que ofrecen procesos de conversión al judaísmo. Está el judaísmo ortodoxo, el judaísmo masortí o conservador y el judaísmo reformista. Se puede realizar un proceso de conversión al judaísmo en cualquiera de estas 3 corrientes del judaísmo. Obviamente, cada una de ellas tiene sus particularidades y sus diferencias. Convertirse en una comunidad reformista no es lo mismo ni implica lo mismo que convertirse en una comunidad ortodoxa. Pero este ya es otro tema del cual hablaremos quizás en otro vídeo.